Bienvenidos a otra semana más. Vamos a hablar en esta semana sobre la validación de instrumentos. En principio, la investigación necesita más cabezas que medios. Severo Ochoa. Vamos a hablar entonces sobre términos como confiabilidad, validez, la validez de expertos. Les vamos a dar un link para una lectura recomendada. Vamos a hablar sobre el término objetividad también. Vamos a mencionar lo que es el coeficiente alfa de Cronbach. Vamos a hablar sobre los instrumentos bien elaborados, cómo evitarán problemas. Se presentará la actividad de la semana y daremos a conocer la rúbrica. Finalmente les dejaremos un ejemplo acerca de la actividad para desarrollar. Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. Estos tres vamos a comenzar definiéndolos uno a la vez, porque son los tres que deben de tener nuestros instrumentos para decir que nuestros instrumentos son válidos. Primero, la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Resumido, es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. En otra forma bastante resumida también de verlo, la confiabilidad se refiere en cierto modo a la precisión. Más adelante hablaremos sobre precisión y exactitud también. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Esto es como si ustedes tienen, por ejemplo, 10 pacientes y una persona con el mismo termómetro se encargará de hacer la medición de la temperatura de los 10 pacientes y luego lo vuelve a hacer después de un lapso de tiempo, por ejemplo media hora, y lo repite en una serie de 3 veces a cada uno de los pacientes. Los resultados deberían de ser consistentes, es decir, no debería de haber una gran variabilidad, puesto que lo está haciendo la misma persona con el mismo instrumento y sobre el mismo sujeto. Entonces, si las condiciones no cambiasen, debería entonces tener resultados, si no exactamente iguales, pero muy similares. Entonces, a eso se refiere la confiabilidad. Un ejemplo que ustedes tienen acá, por ejemplo, tienen una serie de medición en cuanto a un grupo de personas. Lo hicieron en 3 ocasiones. Y ustedes pueden ver aquí como Mariana en un primer momento sacó 135 en su prueba de IQ. Luego Mariana aparece otra vez por acá con 110. Y luego Mariana otra vez aquí aparece con 118. Qué raro. Luego aparece, veamos, Sergio, que aparece aquí con 131. En la primera Sergio sacó 118. Y en la tercera Sergio dice que sacó 105. Algo no anda bien. Vamos a ver aquí: Guadalupe 127, Guadalupe 112, Guadalupe 108. Si ustedes se fijan en este ejemplo, no existe consistencia. Los datos no son coherentes unos con los otros, es decir, en las mediciones repetidas existe demasiada variación, lo que quiere decir que esta medición no es confiable, no existe precisión entre los datos. Entonces, resumiendo, pues la confiabilidad se refiere pues a ese grado en que el instrumento produce resultados consistentes, es decir, lo paso una y otra vez y los resultados son casi similares. La validez, el segundo concepto. Resumido, la validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Entonces, la validez se refiere, en palabras simples, a que el instrumento mida lo que debe medir para lo que fue hecho. La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente lo que pretende medir, la variable que se busca medir de verdad. Por ejemplo, bastante obvio que una completa invalidez sería intentar medir el peso de los objetos con una cinta métrica en lugar de una báscula. Entonces, el instrumento que yo debo utilizar para poder medir peso sería la báscula. Entonces no voy a usar una cinta métrica. Si yo uso cinta métrica, quiere decir que el instrumento carece
de validez total, porque no está hecho para medir eso. Ahora, si yo uso entonces una báscula y lo que estoy haciendo es medir peso, entonces sí es un instrumento válido para medir eso. ¿Por qué? Porque me va a arrojar la información que realmente quiero encontrar. Ahí tenemos entonces ya dos conceptos: confiabilidad y validez. Confiabilidad se refiere a esa precisión que debe de mostrar el instrumento en cuanto a que en repetidas mediciones o en medición seriada debe de darme resultados muy similares, si no exactos. Y la validez se refiere a que el instrumento realmente mida lo que se dice que mide, o para lo que fue hecho que se supone debe medir. Entonces, la confiabilidad, o para otros autores llamado fiabilidad, es una exigencia básica por cuanto asegura la exactitud y la veracidad de los datos. O sea, que los datos sean reales, que no sean datos no reales porque, por ejemplo, no estén midiendo el valor que deben de medir. Un ejemplo que hace poco me acaba de pasar, una experiencia, es que en la mañana fui a cambiar las llantas del carro y supuestamente me las dejaron. Digo supuestamente porque aquí ya les voy a contar en la experiencia, uno de los dos miente. Me las dejaron todas a 35 libras de presión. En la noche fui a una gasolinera, las medí con un instrumento que ellos tenían ahí para medir la presión de las llantas y todas arrojaron 40. Uno de los dos tiene que mentir porque se supone tenían 35 y este instrumento me arrojó 40. Entonces, ¿qué quiero decir? Uno de los dos no mide lo que dice que debe medir, no mide lo que debe, la cantidad real, pues no hay exactitud en el valor que está arrojando uno de los dos instrumentos. Entonces no es confiable. La validez, por su parte, es una cualidad del instrumento que consiste en que éste sirva para medirlo, la variable que se busca medir en realidad, y no otra. Un ejemplo bien fácil, aunque también un poco burdo, es que si yo paso un instrumento para, por ejemplo, medir los grados de conocimiento de inglés, este no tendría que ver con el aspecto de matemática. Entonces, si yo digo que el instrumento debe medir conocimiento de inglés, pues debe ser de conocimiento de inglés y no, por ejemplo, la actitud hacia la matemática. O sea, no, el instrumento no debería estar hecho para medir lo que se supone debe medir y no debería estar haciendo algo que no le corresponde. Parece ser tonto, pero cometemos este error. En el sentido de, por ejemplo, cuando hacemos preguntas que para nosotros podrían ser válidas, creemos que son válidas porque son del tema, pero no son de lo que estoy investigando. Ya les he mencionado, una cosa es título de investigación, la pregunta de investigación, y otra cosa es el tema, objeto de investigación o variable dependiente. Son cosas distintas. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener como tema hipertensión arterial, pero mi título de investigación, mi enunciado del problema es, por ejemplo, cuál es el conocimiento, el grado de conocimiento, cuál es la actitud o cuál es la práctica de las personas X hacia la hipertensión arterial. Entonces, yo no estoy preguntando directamente sobre hipertensión arterial. Estoy preguntando lo que la gente sabe, conoce, o cuál es la actitud, o cuáles son las prácticas hacia la hipertensión arterial. Entonces, no piensen que es un error que no se comete, sí se comete. Entonces, hay que verificar que realmente nuestro instrumento sea válido, que mida lo que realmente debe de medir, lo que realmente estamos investigando. Y no que se nos dé la emoción y nos perdamos haciendo preguntas que no debemos preguntar porque no conciernen a la investigación en sí. Bueno, por lo anterior, es muy importante y necesario probar los instrumentos previamente antes de aplicarlo.
como les he mencionado en los chats que hemos tenido por Messenger, en lo que hemos estado elaborando el instrumento, esto realmente, la elaboración de instrumentos es una ciencia, no es algo tan fácil y se va desarrollando poco a poco con la práctica. Nosotros estamos comenzando y vamos a hacer lo mejor que podamos para desarrollar un instrumento que sea confiable, que sea válido y que sea objetivo. El tercer elemento que debe de tener un instrumento de recolección de datos. La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia. O sea, pues debemos de someter a prueba nuestro instrumento para verificar si existe confiabilidad, validez y objetividad. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la validez, podemos utilizar evidencias relacionadas con el contenido, ¿ya? Entonces se puede valorar el contenido del instrumento, evidencias relacionadas con el criterio y evidencias relacionadas con el constructo. Estos elementos se pueden profundizar, pero no es exactamente ahorita el interés. Pero vamos a hablar solo un poco, pero esto es todavía mucho más amplio. En cuanto, por ejemplo, a la evidencia relacionada con el texto, la validez de contenido se refiere a el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es decir, ustedes lo pueden ver representado en este esquema que vemos acá. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una variable y estamos elaborando un instrumento para medir esa variable, la validez de contenido se refiere a que precisamente ese instrumento aborde la mayor cantidad de elementos que conforman esa variable. Si nuestro instrumento no aborda la mayoría de los elementos que construyen esa variable, entonces es un instrumento sin validez de contenido. Un ejemplo para tratar de comprenderlo. Por ejemplo, ustedes conocen, supónganse, un artista, pero para validar que ustedes conocen realmente sobre ese artista, no sería solo que conozcan una de sus canciones, sino que, por ejemplo, conozcan la mayoría de sus canciones, o uno de sus discos, sino que conozcan la mayoría de sus discos. Si, por ejemplo, estoy haciendo un instrumento para medir el manejo o el conocimiento que se tiene sobre operaciones aritméticas, las operaciones aritméticas son suma, resta, multiplicación y división. Entonces, el instrumento no solo debería medir suma y resta, sino que debería de incluir multiplicación y división, o al menos si son 4, si son suma, resta, multiplicación y división, al menos la suma, la resta y la multiplicación. Entonces, si yo digo que mi instrumento es para medir el conocimiento de las operaciones aritméticas de X estudiantes, entonces debería medir al menos 3 de las 4 operaciones aritméticas. Entonces a eso se refiere la validez de contenido, ¿ya? Que se aborde la mayor cantidad de elementos posibles que conforman la variable que se mide. La evidencia relacionada con el criterio. Este se refiere en cuanto a que si diferentes instrumentos o criterios miden el mismo concepto o variable, deben arrojar entonces resultados similares. Entonces, la validez que se establece al correlacionar las puntuaciones resultantes de aplicar instrumentos con las puntuaciones obtenidas de otro criterio externo que pretende medir lo mismo. Una forma fácil o más o menos fácil de comprenderlo, la validez puede ser concurrente o puede ser predictiva, pero una forma fácil de comprenderlo es, por ejemplo, un cuestionario para detectar las preferencias del electorado por los distintos partidos contendientes y por sus candidatos en la época de las campañas. Puede validarse comparando sus resultados con los resultados finales definitivos de la elección. Eso es una validez predictiva, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo es comparar y al final pues se da un valor numérico sobre el grado de correlación que existe para establecer entonces si hay una validez o no en cuanto a criterio. Es comparar dos
instrumentos que se supone miden lo mismo, entonces los dos deberían de dar casi los mismos resultados o deberían de dar los mismos resultados. La evidencia relacionada con el constructo o la validez de constructo. Este se refiere a que precisamente pues el instrumento debería estar basado en la teoría científica que existe. Entonces, cuanto más basado está en la teoría existente acerca de la variable en estudio, entonces pues más validez de constructo existe. Ustedes han desarrollado un marco teórico, entonces ustedes han desarrollado las preguntas con las alternativas de respuesta con base a ese marco teórico, que es la teoría que existe acerca de ese tema o esa variable de estudio, al igual que han utilizado su hipótesis para generar también preguntas que le permitan corroborarlo. Entonces la validez de constructo es que realmente yo esté, por ejemplo, preguntando los signos y síntomas de alguna enfermedad con base a la información científica que ya existe y no esté preguntando signos y síntomas que yo pienso que tiene una enfermedad. En este caso, pues lo importante no es lo que yo pienso, es lo que ya existe comprobado como científico y que por eso, a partir de eso, de esa teoría, fundamento mis preguntas y fundamento mis alternativas de respuestas. La validez de experto es otra forma de poder validar o hablar de la validez de un instrumento. Como su nombre lo dice, la validez de experto se refiere a hacer esa consulta a personas reconocidas que manejan la temática. Yo les solicito que me participen. Esto lo van a hacer ustedes también. Bueno, no lo vamos a hacer, pero lo van a ver cuál es el proceso que llevarían a cabo. En el ejemplo que se les ha dejado, ahí hay una carta modelo y ustedes como entrega esta semana van a completar una lista de evidencias de hacer el proceso de validación y pues eso incluye para comenzar la generación de las cartas para solicitar la participación de expertos en los temas de su investigación para que puedan revisar su instrumento y de esa manera puedan ellos calificarles su instrumento y darles las observaciones que sean necesarias y de esa manera decirles si su instrumento tiene validez o no, si es confiable y si es objetivo para entonces poderlo poner en marcha, poderlo poner a recolectar los datos que ustedes necesitan para su investigación. Entonces es un proceso de consulta, a las personas más conocedoras acerca de investigación, acerca del tema que ustedes están investigando, para conocer la opinión de ellos y que ellos recomienden o hagan estimaciones sobre modificaciones necesarias para poder medir lo que realmente se busca medir y que se esté planteando de la manera correcta. Entonces la validez total se da por la suma de la validez del contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Bueno, esto es lo que les decía hace unas diapositivas atrás sobre los sinónimos de confiabilidad y validez. El sinónimo de confiabilidad es precisión. Precisión se refiere a múltiples tomas de muestra y que deberían de estar por valores muy similares. Eso es precisión, que también va a ser sinónimo de confiabilidad. Validez se refiere a que exista exactitud, es decir, que se mida lo que se tiene que medir. Entonces, eso, validez, va a ser sinónimo de exactitud. Vuelvo a repetir, validez es sinónimo de exactitud. Confiabilidad es sinónimo de precisión. Ustedes aquí pueden ver, aquí hay exactitud porque está justo en el centro los resultados. Y hay precisión porque los datos están muy similares, están dando valores muy similares.
Aquí existe precisión, es decir, confiabilidad, porque están los datos muy cercanos, o sea, los resultados que arroja el instrumento son muy similares, aunque están lejos de medir la realidad. No están midiendo la realidad, entonces no existe exactitud, no hay validez. Aquí ustedes pueden ver, no hay ni exactitud ni validez. Los datos están muy separados. El instrumento, midiendo a la misma persona o el mismo sujeto, lo que sea, está dando resultados de un resultado X, luego da otro resultado y resultados muy alejados a los que debería de dar. Por ejemplo, si ustedes quieren pensar en algo aquí más concreto, imagínense que ustedes tienen un termómetro y están midiendo la temperatura de alguien y de repente, de una misma persona, obviamente ustedes tienen, para poder hacer esto, estandarizar criterios. Estarían hablando de una persona, la misma persona, ustedes mismos haciendo la medición, el mismo termómetro. Entonces le toman la temperatura, les da 37. Luego la vuelven a tomar a los 10 minutos, pónganle 15 minutos y les da 40. Luego les da 27, que ni siquiera sería posible, pero les da 27. Luego les da 32. Ahí no hay precisión, o sea, los datos están disparados, los datos no se parecen. Entonces no hay confiabilidad, no hay precisión. ¿Hay validez? Claro que no, la temperatura incluso de 27 no es propia de un humano, entonces no hay validez, no mide lo que realmente debe de medir, no hay exactitud, no hay validez. Entonces a esto se refiere lo que les decía, de que podemos tomar como sinónimos de confiabilidad y validez la confiabilidad como la precisión y la validez como la exactitud. Aquí se les deja que puedan hacer clic en este enlace a través del documento en PDF que tienen en Canvas, o que lo puedan escanear si lo están viendo en YouTube, lo puedan escanear a través de colocar su celular. Para que escaneen el código QR, tienen una lectura de 2 páginas en donde van a ver qué elementos pueden afectar la confiabilidad y la validez. El tercer y último elemento que debe poseer nuestro instrumento de recolección de datos es la objetividad. Ustedes saben que existen elementos subjetivos y que existen elementos objetivos. Lo subjetivo es lo que está amarrado o dispuesto a la opinión personal, a elementos muy influidos por las personas, por sus emociones, etc. La objetividad es lo opuesto, es lo que es exacto, es real, no es discutible. Sabemos que un instrumento debe ser objetivo. Lo que pasa es que no es así tan fácil, más que todo en las investigaciones cualitativas. Y la objetividad tampoco, no solo en la parte de las investigaciones cualitativas, sino también pueden ser en las investigaciones cuantitativas. Y por ejemplo, la objetividad se refiere o se busca mantener cuando, por ejemplo, el instrumento es pasado por la misma persona, siguiendo los mismos estándares, o sea, se lo aplica a cada uno de los sujetos de la misma forma. Eso es que el instrumento contenga objetividad. O sea, y si vamos a ser varias personas las que vamos a pasar el instrumento, pues que todos lo vamos a hacer iguales, o la mayor igualdad, similitud posible. No vamos a tener a unos aplicando el instrumento de una forma, a otros aplicándola de otra forma, porque para avanzar nos distribuimos en 10 personas, andamos haciendo la encuesta, pero unas personas le dan un sentido a una pregunta, otros le dan otro sentido, la explican distinta, la llenan distinta la encuesta. Entonces eso es carencia de objetividad. La objetividad se refiere a que todos vamos a hacer como que diríamos un proceso estandarizado, un proceso objetivo, que las mismas condiciones, formas, interpretaciones se le están dando entre todas las personas, por ejemplo, que estamos aplicando por ejemplo, la encuesta, o más que todo, por ejemplo, si es una observación. Hacer observación está muy sujeto a la subjetividad, pues hay que tratar de ser objetivos, poner líneas claras sobre
qué vamos a observar, cómo lo vamos a observar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el tercer elemento es la objetividad que debe de mantenerse en los instrumentos para que realmente entonces todos los apliquemos de la misma forma y entonces los resultados pues sí sean comparables. La objetividad se refuerza mediante la estandarización, como ya les mencionaba, en la aplicación del instrumento. Mismas instrucciones y condiciones para todos los participantes y en la evaluación de los resultados, así como al emplear personal capacitado y experimentado en el instrumento y explicarles claramente si vamos a ocupar más personas para poder avanzar en la toma de muestras, explicarles cómo deben de hacerlo para que de verdad nos den los mismos resultados, o los mejor dicho, no los mismos resultados, que los resultados sean comparables, pues, que podamos comparar los resultados. Por ejemplo, si se utilizan observadores, su proceder en todos los casos debe ser lo más similar posible y su entrenamiento tendrá que ser profundo y adecuado. Por ejemplo, si nosotros estamos investigando X enfermedad, pero esa enfermedad lleva la toma de X muestra, por ejemplo, de un hisopado, etcétera. Pues entonces, por ejemplo, se tiene que explicar a todas las personas que no van a participar cómo se va a hacer la técnica de toma de muestra, porque eso puede darnos un error preanalítico, eso puede afectar los resultados. Entonces, si X o Y persona aplica una técnica distinta y estos otros aplican otra, esto podría estar afectando los resultados y entonces no podríamos tener una investigación confiable. Entonces, si esta investigación en salud implica, por ejemplo, la toma de X muestra con X instrumento o X técnica, debe de dejarse claro a todos los que nos van a ayudar a muestrear cómo se va a hacer ese procedimiento para que todos los que estamos tomando muestras lo hagamos exactamente igual. Los estudios cuantitativos buscan que la influencia de las características y las tendencias del investigador se reduzca al mínimo posible, lo que, insistimos, es un ideal, pues la investigación siempre es realizada por seres humanos y la subjetividad está presente. La validez, la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada. Sin alguna de las tres, el instrumento pues simplemente no es útil para llevar a cabo el estudio. ¿Cómo sabemos el grado de error que tenemos en una medición? Bueno, al calcular la confiabilidad y la validez. Hay fórmulas, hay pruebas estadísticas que pueden ayudar a determinar si existe confiabilidad y validez en los instrumentos de recolección de datos. Hay diversos procedimientos para calcular, por ejemplo, confiabilidad de un instrumento. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad, sinónimo de confiabilidad. Estos oscilan entre el 0, que es pues nula confiabilidad, no hay confiabilidad, y 1, que es pues perfecta confiabilidad. Un ejemplo de esto es el coeficiente alfa de Cambridge. Para poder hacer coeficiente alfa de Cambridge, primero lo que hay que tener pues son datos. Estos datos se obtienen a partir de la aplicación del instrumento a una muestra piloto, digámoslo así. Tenemos ya un valor de muestra X, ¿verdad? Entonces a esa muestra le sacamos el 10% y sobre ese 10% es que vamos a hacer una prueba piloto. Sobre esa prueba piloto vamos a tener datos. Todos esos datos se meten al programa, como por ejemplo el de SPSS, y pues ahí se establecen todos los datos y pues ahí al programa solo se le pide que calcule el coeficiente alfa de Cambridge y ya pues el programa hace el cálculo. Pues los resultados estarán entre 0 y 1. Entre más cercano a 1 esté, pues quiere decir que es más confiable el instrumento. Entre más cercano a 0 esté, quiere decir que el instrumento es menos confiable. En términos generales, para considerar si un instrumento ha pasado, digámoslo así, la prueba del coeficiente alfa de Cambridge, debe de estar por encima de 0.7. Si el valor está por encima de 0.7,
el instrumento se dice que es confiable, que entonces pues que se puede aplicar. Como ya lo mencionaba, el coeficiente alfa de coverage es uno de varias pruebas estadísticas que ya vienen incorporados dentro de los programas estadísticos que se pueden utilizar. Entonces, un ejemplo del programa SPSS, uno de los más populares utilizados en la parte más que todo cuantitativa, en las investigaciones cuantitativas. Aquí podemos ver una captura y podemos ver que pues una vez se incorporan los datos de la prueba piloto con los resultados de la misma, entonces el estadístico, el software, va a poder entonces calcular cuál es la confiabilidad que existe. Y por ejemplo aquí tenemos 0.89, es superior a 0.7, lo que quiere decir que según esto ese instrumento pues sería confiable. Instrumentos bien elaborados nos van a evitar problemas en el futuro, como por ejemplo que no se puede aplicar la prueba, que no se obtienen los datos que se quieren o se necesitan, los que se recogen no sirven para lograr la respuesta del problema, por ejemplo, o los datos recogidos son imposibles o difíciles de tabular o analizar. De ahí la importancia de elaborar un buen instrumento para poder evitar estos problemas a posteriori. Aquí, como siempre, se les deja la tabla sobre la actividad que se va a realizar esta semana. Es precisamente enviar un archivo PDF con los 5 elementos que se requieren para comprobar que se llevó a cabo el proceso de validación de instrumentos. Mínimos serían estos 5. La carta de solicitud de participación de los jueces, tradicionalmente se ocupan 3, no es algo escrito en piedra, tampoco es que tengan que ser números impares, pero pues de preferencia por la cuestión de que puedan existir empates. Si son números pares pueden haber empates, por eso la idea de que sean números impares, para que no puedan existir empates en algunos criterios, por ejemplo, coincidentes. Matriz de consistencia, en el ejemplo está en qué consiste y cuáles son sus partes. La operacionalización de las variables con la tabla que aquí también se les presenta como ejemplo. Su propio cuestionario o su instrumento de recolección de datos que se está sometiendo a valoración por los jueces expertos, y el certificado de validez, que es pues donde quedan las anotaciones y las ponderaciones que establece cada uno de los jueces pertinentes para su instrumento. Entonces, como les mencionaba, aquí en este link o a través de este código QR ustedes pueden descargar el ejemplo. En este caso está desarrollado dentro de Canvas. En la descripción de la tarea también está este documento, pero en la versión de Word, para que ustedes puedan hacer la edición. Ahí está sin información, solo están las matrices para que ustedes puedan ir completando con su propia información, tal como lo hicimos la semana anterior, en donde les dejé también un documento de Word, en donde ustedes solo tenían que ir cambiando con la información que a ustedes respecta. Cualquier cosa, duda o consulta, ya saben, siempre tenemos los medios de comunicación como el Messenger, el grupo dentro de Facebook y el espacio de consulta dentro de Canvas. Lo último que supimos también es que la universidad, dentro del portal del estudiante, les ha abierto otro espacio también donde ustedes pueden consultar, y nosotros vamos a recibir un correo avisándonos que ustedes han realizado alguna consulta a través de ese medio. Tenemos diferentes canales para poder comunicarnos. Lo importante es que aprendamos y poco a poco vayamos avanzando. Ya estamos en el cómputo 3. Ánimo, que ya están en la recta final. Feliz día.